Dios te bendiga y Dios te guarde. Vidente Omar 07, la Nueva Jerusalén. Vamos a iniciar esta sección de interpretación bíblica, cultural y también histórico de las Santas Escrituras. Pero yo quiero empezar hoy con Santiago, pero el hermano de Jesús, el Jacobo, y el hermano de Jesús, uno de ellos. Y quiero empezar con el capítulo 3, que desde hace mucho tiempo le han dado una mala interpretación a las Santas Escrituras, porque debemos entender que la Biblia no se escribió para el siglo XXI, ni para nosotros, sino que la Biblia se escribió para un pueblo específico y para personas también que no era el pueblo específico, pero el mensaje central era para los judíos. Pero vamos a ver el contexto de Santiago capítulo 3, y dice que si alguno de ustedes no ofenden palabra, este es varón perfecto. Pero ¿dónde se me urge hablar esto para darle la interpretación y para sacar a muchos del error? Es que ellos dicen que si no ofendemos en palabra, pues este es varón perfecto. Ellos quieren dejar dicho de que nosotros no podemos ofender por la palabra, y que muchas veces yo he escuchado a los cristianos diciendo: ay, yo ofendí con la palabra, y dicen que yo pequé. Pero ese no es el contexto, porque hay que ver a quién Santiago le escribe, por qué le escribe y a quiénes. Pero para eso estamos, para darle la interpretación a las Santas Escrituras. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y desde mucho tiempo ha habido incógnitas y predicando mal de Santiago número 3, el capítulo. Pero hoy vamos a desatar esta correa. Y es que primeramente, para darle el contexto, no está hablando de que no podemos ofender en palabra, porque si así Jesús ofendía, Jesús es hipócrita. Y la Biblia dice en Job capítulo 5, versículo 17, dice que no rechacemos la reprensión del Todopoderoso. Amén. Y en un dado caso, cuando le estamos hablando la verdad, siempre la gente se va a ofender por la palabra, porque el que ofende por la palabra no se necesita arrepentimiento. Ahora, si usted está ofendiendo en la carne, ya es otra cosa. Amén. Porque cuando Jehová, dice Habacuc capítulo 2, versículo 20, cuando Jehová está en su santo templo, callar toda la tierra. Y muchas veces cuando no estamos diciendo la verdad, pues ofendemos. ¿Por qué fue Jesús crucificado? Porque hablaba la verdad. ¿Por qué? Porque los judíos mismos, cuando le preguntaron a Jesús que si tú eras mayor que Abraham, y Jesús le dijo: yo soy mayor que Abraham, porque antes de Abraham yo estaba. Pero ellos decían: no, pero nosotros te conocemos, que tú eres hijo de José y de María, y Abraham tiene 40 y pico de años que murió. ¿Cómo tú dices que tú estás antes? Entonces esa palabra a ellos lo ofendieron. Pero te voy a dar el contexto histórico que pasó aquí, el contexto histórico. Porque Santiago dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Vamos a darte la interpretación que lleva. El contexto histórico es: Santiago le está escribiendo a una comunidad judía que se hubiesen convertido del judaísmo al cristianismo. Pero ¿qué pasa? Que en aquel tiempo había una disputa. La gente estaba fuera del orden de Jesucristo divino. Allá las personas, y dice, manifiestas son las obras de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, que son enemistades, contiendas, celos, ira, enojo, maledicencia. Contra tales cosas no hay ley. Y dice la Biblia, dice el contexto histórico, cuando Santiago le escribe, eran personas que estaban contendiendo. Pero ¿cómo? Esas personas se estaban ofendiendo humanamente, donde nosotros no estamos llamados a ofendernos. ¿Y qué pasa? Que cuando Santiago le escribe a esa comunidad judía que se hubiesen convertido al cristianismo, del judaísmo, a la fe de Jesucristo, el Cristo crucificado, ¿qué pasa? Que esas personas estaban cogiendo las cosas personales. Esas personas se ofendían personal. ¿Cómo cuáles? Se decían perro, se decían cerdo, se decían bajo a boca, se decían de todas las cosas, que tú eres bico, que tú eres moño malo, que tú no te bañas. Ese es el contexto histórico que pasaba cuando Santiago escribió esta carta en el capítulo 3. No podemos decir que no podemos ofender, porque la Biblia dice en el mismo Gálatas capítulo 2, versículo 18, dice que la palabra de la cruz para los que se pierden es locura, pero para nosotros es gloria eterna. Y déjame decirte que cuando Cristo le estaba diciendo a los escribas y los fariseos un sinnúmero de cosas, en una Pedro y los discípulos le dijeron: Señor, pero tú los ofendes. ¿Y qué Pedro le dijo? Estas son palabras de vida eterna que yo he hablado. Y en una se para Jesús con el sentimiento que ellos tenían humanamente: si ustedes quieren irse, váyanse. Y Pedro dijo: no podemos ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora mi pregunta es: ¿Jesús no ofendió? Jesús ofendió, porque siempre y cuando vayamos a hablar por las Santas Escrituras vamos a ofender.
O si no, tú le preguntas a Jeremías cuando le estaba molestando a Josías. ¿Para qué? A Joaquín, para que se entregara a Nabucodonosor. Y eran palabras duras y el pueblo no se quería devolver. Amén. Así que ese era el contexto histórico. No podemos decir que no podemos ofender, sí vamos a ofender por la verdad. Ahora, lo que no podemos ofender es fuera de la Biblia, porque ahí estaremos en la carne. Y dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne. Y los judaizantes en aquel tiempo, lo que se hubiese convertido a la fe de Cristo, estaban en la carne, se estaban descuidando, no estaban ayunando, orando. Así que ese era el contexto histórico de Santiago capítulo 3. Así que yo espero que tú entiendas, no me malinterprete la Biblia, porque para eso estamos, para defender lo que es de Dios y lo que es de nosotros de parte de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vidente Omar Sauciete, la Nueva Jerusalén. Nos vemos para otro video más de interpretación bíblica y hecho histórico y cultural. Así que nos vemos.